ist dein Zeugnis vor Gott und dieser Gemeinde, taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Un día del otoño austral, viajamos a Paraguay en busca de una utopía. La ciudad terrestre, como anticipo de la ciudad celeste, se ha podido encarnar en estas rojas y feraces tierras del oriente paraguayo. Son las colonias o islas donde viven los menonitas, donde aún se puede retroceder al pasado y revivirlo. Esta colonia de los hermanos de los menonitas de Río Verde es una de las más tradicionales de todo el Paraguay. Sin embargo, los menonitas van cambiando paulatinamente muchos aspectos por fuera, pero no así por dentro. En 1969, estos menonitas de Río Verde volaron desde México a Paraguay, el país de los grandes ríos. Ig es agua en guaraní. Cerca de esta frontera con Brasil, los menonitas fundaron con éxito su misión particular. En el oriente de Paraguay desembocó su errar siempre en busca de su utopía en la tierra. Eran y son anabaptistas o rebautizados, seguidores del sacerdote holandés Menno Simons, un líder de la Reforma protestante que subrayó sobre todo el bautismo de adultos y criticó el de los niños. Por semejante herejía, Menno Simons fue perseguido, martirizado y ahogado en 1561. Cuatro siglos y medio después, los menonitas han terminado precisamente en Paraguay, donde es larga ya la historia de los sueños religiosos. Aquí los jesuitas fundaron sus reducciones, un sacro experimento de república platónica que duró casi 3 siglos y que fracasó por los enfrentamientos con el poder real de Madrid y el papal de Roma. Aquí Voltaire paseó a Cándido en busca del dorado. Lo encontró y lo perdió pese a los 50 carneros cargados con arrobas de guijarros de oro. De momento, los únicos que han conseguido realizar su utopía en esta tierra han sido estos anabautistas que prefieren ser llamados Brüdern, hermanos en Cristo. Los menonitas, los hermanos, trabajan duro, trabajan arduamente de sol a sol y aquí en Río Verde a veces con temperaturas de 35 grados. Sin embargo, como ejemplo, son capaces de transportar y de hacer habitable una casa en 3 días, como esta donde vivirá la familia de Jacobo Friesen y Sara Bergen. Han heredado estas 10 hectáreas del suegro Cornelius Bergen, que emigró del Reseco, Chihuahua. Sí, nosotros salimos allá en 1969. En México. Y ahora estamos acá 27 años y encontramos muy bien acá. El calor es más duro, pero es húmeda.
me gusta más que allá. En efecto, en solo 3 días, Jacob, con la ayuda de sus hermanos, tiene listo su nuevo hogar de madera y su letrina correspondiente. Sara Bergen barre su casa ya amueblada y a punto para un futuro de trabajo duro y oración. La hora menonita ni siquiera es la de Paraguay. 1 hora más para ir con el sol. En las 50.000 hectáreas de Río Verde, 5.000 menonitas aún hablan en Plattdeutsch, bajo alemán, y siguen con sus ritmos y costumbres ancestrales. Pero, ¿por qué usan aún el cachabé, el coche de caballos? Cuando le preguntan a Cándido qué es el optimismo, responde: es el prurito de sostener que todo es bueno cuando es malo. Los menonitas son libres de ir despacio o deprisa, adelante o atrás, pero en su tiempo. Hasta cuando van a su mayor colmado a comprar aceite o galletas. Bueno, es que yo hablé con unos señores del Chaco y ellos probaron nuestro producto y es mucho más rico porque por la razón de que hay otro tipo de pasto más dulce. El lechero Willer también cree que Río Verde es el mejor de los mundos imaginables, como los demás hermanos suyos que finalmente aquí han cesado de ser perseguidos y de huir por el mundo. Su organización es cooperativa y la leche de vaca el principal recurso económico de Río Verde. Dos veces por día, Isaac Bergen, con su hijo de 7 años, recoge las cántaras de leche de los vecinos. Isaac no para, como tampoco aquí nadie. En este clima sofocante es crucial que la leche llegue cuanto antes a la cooperativa. Los rebautizados trabajan recio, incluso desde muy niños conducen estas gigantescas cosechadoras de algodón. El algodón es otro de los capítulos vitales para los menonitas, pese a que su precio internacional no haga sino bajar. Si no, cultivan soja forrajera, por ejemplo. En Río Verde no les arredra la faena del campo ni sus rigores. Tal vez porque lo maman desde niños. La escuela tradicional es aún la base de su pequeño mundo antiguo. Las niñas juegan aparte de los niños y viceversa. Tras el corro y el recreo, se lavan las manos. La clase menonita va a reanudar como hace siglos. El maestro Jacob Unger tiene un único propósito: que los niños de Río Verde aprendan lo básico y en Plattdeutsch, bajo alemán. Y aquí lo básico es leer la Biblia, el Fibel o único libro de texto, el catecismo, más matemáticas elementales.
Ist das genug, dass man den Glauben mit den Mündern bekennt? Nein. Die heiligen Menschen, Die heiligen Menschen, Gottes Sohn, Gottes Sohn, Syrien, dann auch geschrieben. Son solo 7 grados para los varones y 6 para las hembras. Sind die heiligen Menschen geschrieben worden? Nein, die heiligen Menschen Gottes haben geredet und auch geschrieben durch den Heiligen Geist. Ist die heilige Schrift die wirkliche Wahrheit? En Río Verde lo importante es que los niños sean pronto buenos hermanos en Cristo y buenos trabajadores. Pero aún hay otra colonia, Durango, una de las últimas fundadas en 1978, en el departamento de Canindeyú, donde se quiere frenar más voluntariamente el tiempo y la historia. Los menonitas, los hermanos, todavía siguen utilizando tractores con ruedas de hierro y cosechando el sésamo o ajonjolí a mano. Ni al más pequeño de los hijos de Johannes Brum le asusta el sol paraguayo de las 3 de la tarde. Sin distinción de edad, suplen la lentitud de sus ruedas de hierro con un esfuerzo febril. Es el precio de la utopía y de abrir la tierra virgen para sacar su sésamo. Pero entonces Cándido se pregunta en este nuevo Eldorado religioso, ¿por qué usan ruedas de hierro para tractores y cubiertas de goma para sus carros? Johannes Weber, el pastor de Durango, piensa que lo justo es ir despacio todavía. Queremos que está más antiguo y no se parezca al mundo. Como dice el Nuevo Testamento, el Jesús Cristo, no se parezca al mundo, porque por eso cuando dejamos en cubierta de goma se puede correr en camino a toda parte. Y así no, así cada quien trabaja en su casa, cada familia tiene tierra, para que no se trabaja afuera. Caballo, cachapé no tiene goma no tiene rueda de hierro, solo tractores que trabajan. No queremos automóviles que corren camino, solo caballo. Es la ley así. La ley de Durango incluso es distinta de la ley de Río Verde. Pero Paraguay fue generoso con todos los menonitas por igual. Ya en 1921, la ley 514 les concedió el libre ejercicio de su fe, escuelas en alemán y exonerarles del servicio militar. Así, los menonitas más tradicionales, los del Oriente, apenas se han integrado todavía en su nuevo país. Esta es la casa del Oberschulz o administrador general de Río Verde. Jacob Plassen y su esposa vinieron de México en 1969 y tienen 9 hijos.
Solo a veces se permiten una pausa para beber tereré, mate con agua fría, una bebida imprescindible con el calor de Paraguay. Un auténtico ritual profano. Hablan Plattdeutsch como los padres de sus padres por generaciones y se mantienen unidos en una organización propia que separa tajantemente Iglesia y Estado. Su sociedad es una comunidad de creyentes bautizados tras arrepentirse y confesar su fe personal en Cristo Salvador. Ellos son su iglesia y su iglesia local, su único poder. De forma que cuando llega el domingo en Río Verde, ir a la iglesia es más que oír misa, es ser menonita, pertenecer a un grupo distinto, étnica, religiosa y culturalmente de los otros. Hoy lucen sus mejores galas. Aún hay mujeres con cofias, como en la moda de los Países Bajos del siglo XVI. Los hombres, también endomingados, hoy no llevan sus mamelucos o monos con peto de a diario. Por último, van a entrar los pastores de esta iglesia de Río Verde para recordar a los rebautizados su compromiso con Cristo y con su comunidad. Pero en Río Verde no han querido que veamos la intimidad de su culto. Aquí aún los cachavés imprimen el ritmo mientras los pastores mandan en lo sagrado y en lo temporal. Mandan todo y de todo. Y también del Nuevo Testamento. Sí. Se va el pastor de altas botas negras, pero nosotros vamos a intentar todavía presenciar el ritual anabautista. Para ello, nos dirigimos ahora al norte, a través de otro túnel del tiempo. Esta vez viajando del pasado al futuro, al de los menonitas más modernos. Vamos del oriente al extremo norte del Paraguay, al desierto verde del Chaco. Los verdaderos pioneros menonitas fueron quienes fundaron en el Chaco, a partir de 1927, sus tres primeras colonias, Meno, Fernheim y Neuland. 50 años después han vencido la baja y espinosa selva chaqueña. Esta colonia de Neuland, cuya capital es Neuhabstadt y sobre todo su centro, esta iglesia, fue fundada por los menonitas que escaparon de la Rusia de Stalin en 1947. Desde entonces se acabó su errar por el mundo y Neuland, la nueva tierra, es su lugar de promisión. Mi casa tiene que ser una casa de oración. Los menonitas son libres de formar sus propias iglesias y regirse por ellas. Tienen autonomía congregacional. Aquí concretamente son de los Brüdern in Cristo.
es un día muy especial para su fe de Taufgesinte o rebautizados, una fe invariada desde los tiempos de Menno Simons, y conservan sus rituales pese a estar ubicados en una de las zonas más remotas y aisladas de América Central. Así era y aún es el Chaco, la región más septentrional e inhóspita del Paraguay, donde llegaron los primeros colonizadores, los pioneros menonitas, una región con escasos árboles, pero algunos de mucha importancia, como el quebracho, de donde se extrae el tanino, y otro oportunamente llamado el palo para todos, o el sambujú, el palo borracho. Su líquido sofocaba la sed de los indígenas y su tronco de botella fue ataúd de los primeros menonitas. Una nueva isla en este mundo es lo que buscaban los 2000 menonitas que escaparon de la Rusia soviética. Antes, en 1789, les había reclamado de Prusia la zarina Catalina la Grande. Por fin se embarcaron a Paraguay con lo puesto. Murieron por centenares al pasar del frío al calor extremo, por las nuevas enfermedades y penurias en el desierto verde chaqueño, donde, por su parte, sobrevivían si acaso unos pocos millares de indios. Medio siglo después, en Filadelfia, capital de la colonia Fernheim, se abre este asilo de ancianos Abendfrieden, paz del atardecer. Una tarde, uno de aquellos pioneros, el señor Heinrich Dürksen, nos evoca su duro pasado. Yo nací en Caucasia, donde está ahora guerra Chechenia. Ese es mi lugar de nacimiento. Y esta gente nos mataron mucha gente de nuestro, nos escaparon en revolución de 17 de Caucasia hasta Crimea. Dürksen fue administrador de Fernheim 20 años. Hoy en este asilo paga $200 al mes, una medida a su modo de la otra cara del progreso. Tenías bajo de carpa. Bajo de carpa y nuestro grupo estaba el tercer grupo que llegaron acá en Chaco. Y entonces estaba una enfermería tifos, ¿cómo se llama ese? Y nuestro grupo tenía 360 personas, murieron 666 de este grupo en unos 2 meses, más o menos. Por tif y por hambre, agua salada mucho, muy mal y comido, poroto nomás, y sin verdura, sin fruta, sin leche. Pero la difícil historia menonita viene de lejos. Hace ya casi 5 siglos, los anabaptistas rechazaron el bautismo de los niños por creer que no estaban en condiciones de recibir todavía la palabra de Dios ni de arrepentirse. Hoy, en sus modernas iglesias, existen hasta guarderías para los más pequeños. Sin embargo, no ha variado lo esencial de su cultura: idioma bajo alemán coloquial y alto alemán para sus oficios y ritual, como en la consagración del pan. Los menonitas modernos renuevan así el sacrificio de la carne y la sangre de Cristo, como renuevan otro de sus compromisos esenciales: no jurar por Dios en los juicios ni hacer el servicio militar. En sus colonias reina el más estricto pacifismo. No quieren regirse por los estados, quieren regirse por el Nuevo Testamento y por la carne y la sangre de Cristo. Ahora los diáconos van a distribuir el vino, o mejor dicho, zumo de uva, cero de alcohol.
El nuevo ritual aglutina ulteriormente a los menonitas, incluso a los modernos de esta colonia de Neuland. Actualmente los menonitas hasta se pueden permitir dar asistencia sanitaria a otros. Los indios nivaclés, ayoreos y lenguas, los aborígenes del Chaco, aún son el último peldaño de la escala social paraguaya. En este centro de salud de Yalbesanga, el doctor Dirksen opera hasta 15 cataratas diarias gratis. Ahora, cataratas no es con láser, en ninguna parte del mundo. ¿No? ¿Está con todo eso? Los menonitas están dispuestos a dar la luz, su luz, a los indígenas en todos los sentidos. Mehr Licht, pedía Goethe. Lo material está claro. Lo espiritual lo razona a su modo el doctor Dirksen. Soy cristiano. Tuve la gracia de poder aprender esto. Y creo que sería injusto de poner en práctica o de utilizar estas capacidades solamente para mi práctica privada y de generar dinero. Entonces hay una parte de mi tiempo, digámoslo 10% o diezmo, que se lo dedico a este tipo de personas. Y trato de motivar a otros oftalmólogos y otras personas que me acompañan a donar parte de su tiempo a la sociedad paraguaya o a esta comunidad. De todos modos, hay quien critica a los menonitas chaqueños por influir en la cultura de los indios que trabajan en sus colonias. Pues por un lado es clara la ayuda material que prestan a los indios, pero por otro la fe menonita no admite viejas rivalidades ni competencias animistas. Incluso en esta escuela agraria, La Huerta, instructores como Heinrich Duck confiesan no hacer este trabajo por dinero. Bueno, yo escuché el llamado de Dios. Yo soy cristiano de corazón y Él me mandó de trabajar acá y me gusta realmente ese trabajo. Es mi profesión también, soy técnico agrícola y es para mí una satisfacción ser un servidor de Dios. Los jesuitas españoles soñaron con una reducción parecida, pero no remataron su sueño en Paraguay. En esta escuela de Casuarina, 36 niños de la etnia lengua ya no aprenden de sus mayores a cazar avestruces, si acaso a lavarse los dientes, a leer, escribir y a ser menonitas. Dios me ve, Dios me hizo, Dios me guía, Dios me cuida, Dios me ve. Mientras en el Colegio Filadelfia de Fernheim, la tercera generación de menonitas empieza cada mañana las clases con un servicio religioso. Pues a diferencia de las escuelas tradicionales del Oriente, en el Chaco los menonitas pueden cursar hasta estudios superiores. En el Colegio Filadelfia, hoy los nuevos menonitas estudian la Celestina. ¿Ven? ¿Y qué es una tragedia? ¿Quién me podría dar una vez más la explicación de una tragedia? El año pasado tocamos muy bien las tragedias o los trágicos griegos. A ver, Marién. Personajes. Los personajes de la obra conforman dos mundos bien diferentes. Se mueven en dos planos y este contraste se observa también en el lenguaje. El mundo de Calisto y Melibea, enamorados ricos, el otro el conformado por Celestina y los criados. La tragicomedia profana resuena lejos del ritual anabautista, y el epicentro de su ritual será la ceremonia de bautizo, su ingreso en esta sociedad civil y religiosa a un tiempo. Und
Empiezan a dar su testimonio de fe y de arrepentimiento de sus pecados 8 adultos. 3 chicos y 5 chicas serán hoy nuevos bautistas. Lo confiesan. Jesús nos dio ejemplo dejándose bautizar por San Juan. Weil auch Jesus sich taufen ließ. Jesu Jünger möchten dem Vorbild ihres Meisters folgen. Taufe ist Nachfolge. Nuevos menonitas por el ingreso en su fe y porque también viven ya un mundo muy distinto al de sus padres. Weil es die ersten Christen getan haben. Um öffentlich unseren Glauben und unsere Stellung zu Christus zu bekennen. Was geschehen ist, soll nicht geheim bleiben. Jedermann soll es wissen, Taufe ist Bekenntnis. De hecho, las colonias menonitas del Chaco son islas de prosperidad en el deprimido Paraguay. Producen hasta el 50% de la leche que se consume en el país. En esta cooperativa fueron los primeros en esterilizar la leche denominada larga vida. Hoy refinan hasta aceite de algodón y aceite de maní. Desmotan el algodón en grandes plantas como esta de la colonia Meno en Loma Plata. Incluso en este clima sofocante del Chaco, los menonitas consiguen jamones y otros productos del cerdo. En Loma Plata, capital de la colonia Meno, tampoco se privan de un modernísimo supermercado igual que en muchas partes del mundo. Lo comparten los descendientes de los primeros menonitas y los descendientes de aquellos indios lenguas y nivaclés que cazaban hace medio siglo los armadillos del Chaco. Sin embargo, la modernidad se queda fuera del templo menonita en el punto y hora del bautismo. Una vez, un cuáquero le preguntó a Voltaire si estaba circunciso, y éste le repuso que no tenía tal honor. Pues bien, amigo mío, tú eres cristiano sin estar circunciso y yo sin ser bautizado. El bautismo fue el primer rito y sello del cristianismo, aunque los primeros 15 obispos fueran circuncisos y no se sabe si bautizados. Liebe Schwester Adelina Bartel, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der dir alle deine Sünden vergibt? Ja. De hecho, solo más tarde, y para no dañar a los niños, los latinos adoptaron la aspersión, a diferencia de la inmersión de los griegos. Konrad Polnau, el pastor, pregunta: ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios que te perdona todos tus pecados? Por este testimonio ante Dios y la Iglesia te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los menonitas bautizan por inmersión como creen que hacía San Juan. Por eso mismo, los anabautistas o rebautizados sufrieron persecución y muerte en la Contrarreforma. Auf dieses dein Zeugnis vor Gott und dieser Gemeinde taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amén. Hoy, en este baptisterio sito tras el altar, celebran su triunfo. Consiguieron su libertad alejándose de todo y todos.
Liebe Schwester Yvonne Penner, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus reduciéndose a sí mismos en su propia misión perdida en el corazón de América Central. Vor Gott und dieser Gemeinde taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Bruder Rudi Neufeld, glaubst du von ganzem Herzen, dass 25.000 menonitas en todo el Paraguay sostienen a ultranza el bautismo de adultos. Aunque Pedro Crisólogo en el siglo V imaginara los limbos o infiernos mitigados para los niños sin bautizar. Los pastores ahora dan la bienvenida en la Iglesia de Cristo a los recién bautizados. Treu ist der euch ruft. Wird's auch tun. Amen. Willkommen in der Gemeinde Jesu Christi. Un apretón de manos sella esta solemne entrada en un mundo por el que parece que no han pasado 5 siglos. Steh auf, Schwester Elida. Willkommen in der Gemeinde Jesu Christi. Steh auf, Schwester Adelina. Willkommen in der Gemeinde Jesu Christi. Y con la felicitación del pueblo a los 8 bautizados en este día tan alegre y tan especial, concluye este rito anabaptista. Ahora los Taufgesinte van a celebrar el mayor día de sus vidas terrenas. 2 de los nuevos bautizados, los Penner, hasta tienen un niño de 2 años. Esta barbacoa se organiza en el parque junto a la iglesia de Neuhabstadt para la mayoría de los novísimos hermanos. Pero también celebran el bautizo en sus casas modernas y confortables, como la de los Bartel. La recién bautizada Adelina Bartel, de 18 años, ha preferido convidar a sus amigos y parientes en casa. Primero se refrescan y beben el imprescindible tereré o mate frío. El señor Bartel, próspero ganadero, va a asar sus mejores chuletas. Dentro de casa los niños ven en la tele un documental sobre flamencos de África. Mientras la señora Bartel ultima los detalles del banquete. Y comemos esa hora como postre para después de la comida. Pero antes de comer, en una casa menonita, hay que rezar. Eran y son
los anabaptistas, los menonitas más tradicionales o más modernos. Me siento con mucha alegría y para mí es un paso de obediencia por la Biblia de Jesucristo. Eran y son los menonitas que giran aún con ruedas de hierro o con modernas ruedas de leche embotellada. El mundo de los pastores que siguen al pie de la letra a su fundador Menno Simons y el de los pastores más progresistas del Chaco. Islas menonitas donde los siglos no hacen demasiada mella. El sueño, a la postre, de la antigua reducción y el no menos cándido, el dorado, vivido acaso como un éxito de vida cotidiana en Paraguay.